Vamos pues ya finalmente cerrando con este foro. Vamos con la última ponencia. La va a presentar Brian Antar Reséndiz Sansón. Él está titulado por la FE Zaragoza con mención honorífica, licenciado. Tiene 5 años de conocimiento y experiencia en la aplicación del modelo sistémico en psicoterapia. Es miembro de la actual segunda generación del diplomado en terapia sistémica y enfoques afines que impartimos aquí en la FE Zaragoza, bueno, por parte de la FE Zaragoza. Es becario del proyecto de investigación Manual Digital para la enseñanza de la terapia breve centrada en las soluciones en las clínicas universitarias de la FE Zaragoza. El licenciado nos va a presentar la ponencia titulada Eficacia del modelo sistémico, revisión bibliográfica de 3 modelos clínicos a partir de casos de mayor incidencia. Pues bien, bienvenido, licenciado, y un aplauso para él. Sí. Puedo mover con el mouse. Sí, claro. Y ahí está el computador, vaya. Hasta arriba. ¿En medio? Ahí. ¿Sí? Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya bien presentaron, mi nombre es Brian Antar Reséndiz Sansón y pues soy licenciado en psicología egresado de esta facultad. Y bueno, el día de hoy, gracias a mis profesores, sobre todo, que me brindaron esta oportunidad para poder compartirles este proyecto que comencé ya hace alrededor de unos año y medio, casi 2 años, justamente como mi proyecto para titulación, que bueno, tiene como nombre Eficacia del modelo sistémico, una revisión de 3 modelos clínicos a partir de casos de mayor incidencia. Y bueno, les platico más o menos cómo fue este camino, en cuanto descubra cómo podemos... ¿Cómo le? Perfecto, sí, yo le hablo. Bueno, primero que nada, esta idea para este trabajo surgió cuando yo estaba en 5º semestre, justamente en seminario con el profesor Sergio Mandujano, en el cual pues hicimos una actividad de una lectura, en el cual pues era justamente de este libro que vemos de este lado, que es de Compass y Gottlieb en 2003, que bueno, justamente su nombre es Introducción a la Psicología Clínica, en el cual en este capítulo se hacía hincapié sobre todo en diversos modelos clínicos de la psicología en general, es decir, tanto desde el psicoanálisis, al conductismo, a la terapia cognitivo-conductual, etc. Y bueno, prácticamente se hacía la revisión de cuál tenía un mayor rango de acción dentro de la psicoterapia y cuáles eran los más, como ellos llamaban, fuertes dentro de sus intervenciones, destacando, por ejemplo, su consistencia interna, sus hipótesis comprobables, su apoyo empírico, entre algunas otras. ¿Ok? Y bueno, primero que nada, lo que se maneja, o vamos a manejar aquí como un modelo en psicología, es que estas son un cúmulo de ideas que tienen justamente características comunes que se utilizan para explicar diversas series de conceptos y fenómenos dentro de los casos clínicos, por ejemplo, y cada modelo, sobre todo, hace hincapié en diversas cosas y cada uno se enfoca en diversos rangos de acción diferentes. Dentro de esta obra, entre algunos otros, se veían distintos modelos, el cual también se llegaba a abordar el conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt y la psicología humanista. Sin embargo, en resumen, lo que los autores Compass y Gottlieb consideraban como los 2 modelos más fuertes de intervención son la neuropsicología y la terapia cognitivo-conductual, siendo estos lo que a través de su revisión y toda su escritura pues lo consideran como los 2 modelos más fuertes al momento de intervenir. Sin embargo, bueno, ya al momento de yo decidir cómo iba yo a titularme, recordé esta clase y toda esta lectura y justamente se me ocurrió la idea de qué pasaría si con estos 2 modelos anexamos también a la comparación al modelo sistémico, justamente para poder revisar lo que vamos a considerar, y ahorita les desgloso lo que es la eficacia, también en contraposición y en comparación un poco con estos 2 modelos fuertes. ¿Ok? Bueno, primero que nada, la neuropsicología, y hablando en definiciones también de los autores, es la que propone sobre todo una estrecha relación entre el cerebro y el comportamiento, teniendo, bueno, diversos métodos de medición, que son los test psicométricos y pruebas y baterías neuropsicológicas.
que sobre todo van a permitir etiquetar y evaluar alguna alteración que llegue a tener un paciente, sobre todo con lesiones dentro del cuerpo cerebral, y la terapia cognitivo-conductual, que la definen sobre todo como la que explica los procesos patológicos que resultan de malestar psicológico a través de comportamientos desadaptativos y de cambios en procesos cognitivos. Y sobre todo, bueno, como conocemos, con la refutación de las creencias y distorsiones irreales, valga la redundancia, de la realidad. Ahora, vamos a considerar el modelo sistémico justamente desde sus antecedentes en la cibernética y cómo este comienza a intervenir justamente tanto en la comunicación, la organización y la pauta, los procesos de retroalimentación, etc. Ahora, justamente el modelo sistémico es muy vasto. Hay mucha historia, muchas escuelas, muchos modelos dentro de este mismo movimiento sistémico. Sin embargo, aquí vamos a tomar en cuenta para este proyecto, para fines prácticos, 3, que van a ser la terapia orientada a soluciones de O'Hanlon, donde vamos a ver más que nada excepciones, la escuela estratégica de Haley, la pauta problema, y también vamos a abordar un poco la escuela estructural, que si bien epistemológicamente no está pegada a la cibernética, también está pues dentro de este enfoque afín que vamos a ir revisando, que sería de Minucci, la estructural, que trabaja con la estructura familiar. Ok, ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta comparativa y análisis incluyendo el modelo sistémico? Lo vamos a comparar con estos dos modelos fuertes que ya acabo de recalcar, en aspectos teóricos, aspectos evaluativos y aspectos técnicos, lo cual vamos a considerar en toda su evaluación de estos aspectos y aspectos resolutivos, lo que vamos a considerar como su eficacia, qué tan eficaz es en estas intervenciones. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Pues con una investigación cualitativa, observacional y descriptiva, apegada a los casos clínicos que les vamos a hacer revisión. Esto fue sumamente revisión bibliográfica, revisión documental, búsqueda documental también. Ahora, ¿casos clínicos de qué? Pues esto lo basamos en información que nos da el Instituto Jalisciense de Salud Mental y prácticamente hacia la ansiedad, trastornos depresivos, de esquizofrenia, que se consideran como los más frecuentes en la población mexicana. En resumen, ¿sí? Okay. En resumen, ¿qué vamos a hacer? Pues justamente esta descripción descriptiva cualitativa basada en observación y en la intervención comparada con los modelos fuertes. Es decir, vamos a ver qué tan eficaz es el modelo sistémico en comparación a los demás. Primero que nada, tenemos a la ansiedad, que la Organización Mundial de la Salud en 2017 lo propone como con características de preocupación excesivas sobre diversos aspectos que pueden ser de diversos ámbitos. Tanto el rendimiento escolar, por ejemplo, le da mucha preocupación en eso, fatiga incluso, síntomas físicos, nerviosismo, dificultad para concentrarse, etc. En el cual, ya entrando a la revisión de casos, en lo que es la ansiedad dentro de la neuropsicología, en este caso de Balbi y Rusos, en 2012, ellos realizaron una revisión también bibliográfica respecto a justamente la ansiedad en este ámbito de la neuropsicología, en el cual revisaron diversos casos en los cuales querían ver cómo los procesos psicológicos de atención, memoria implícita y funciones ejecutivas estaban justamente influenciados a esta ansiedad y cómo los iban a comenzar a interpretar a través de la neuropsicología. Esto lo realizaron con una revisión bibliográfica, con pruebas, estímulos que, bueno, la revisión bibliográfica que ellos realizaron y que reportan, a través de los autores que realizaron esas intervenciones, hicieron pruebas, estímulos y evaluaciones, llegando ya a la conclusión en su revisión bibliográfica de ellos, que no todos los sujetos que presentaban algún trastorno de ansiedad generalizada tenían necesariamente alguna alteración en su memoria, en su atención o en las funciones ejecutivas, sino que solamente eran como que algunos, pero pues hay cierta correlación, según lo que explico. ¿Okay? En cuanto a la ansiedad en la terapia cognitivo-conductual de Fernández Marcos, Calero Elvira y Santa Cruz en 2014, ellos lo presentan como una paciente en este caso que presentaba esta ansiedad asociada a estímulos causados por eventos amenazantes, ¿okay? Que era una madre de familia de 48 años y se le aplicaron diversas pruebas, el cuestionario STATE para la ansiedad, asertividad y el BDI de la depresión. Esto, pues, ya haciendo ese reporte, se diagnosticó como ansiedad generalizada y lo que se utilizó como intervención para este caso fueron respiración abdominal y la reestructuración cognitiva. A través de todo su protocolo que se llevó a cabo,
se pudo lograr una disminución de las respuestas ansiosas condicionadas justamente a estos eventos estresantes. Es decir, pues hubo, como mencioné, una disminución en el caso de la paciente. En cuanto al modelo sistémico, también en la ansiedad, en este caso de Mandujano en 2006, se trata de una paciente, una madre de familia que reporta sobre todo temblor en las manos y preocupación hacia la orientación sexual de su hijo. Los objetivos terapéuticos que se manejaron desde un principio con esta paciente en lo que podríamos categorizar como ansiedad entre comillas, y lo que quería trabajar ella, es justamente controlar el temblor de manos y trabajar con la comunicación con su hijo. Eso ya bajándolo, simplificándolo, eso sería lo que se definía como ansiedad para ella. Por lo tanto, se utilizaron estas intervenciones dentro de todo su tratamiento, que fueron reencuadre, análisis de su pauta y toma de decisiones. En el transcurso de 5 sesiones, los objetivos de la paciente fueron cumplidos a través de estas intervenciones, es decir, se pudo controlar el temblor de manos y se pudo trabajar la comunicación con su hijo, optimizándola. Por lo tanto, lo que consideraba ella como ansiedad quedó sumamente resuelto en la intervención de estos dos problemáticas fundamentales y ya no hubo mayor problema. Por lo tanto, pues se dio de alta en ese caso. Bueno, la depresión igualmente se llega a caracterizar por tristeza persistente, falta de interés o placer en ciertas actividades. Esto obviamente en datos de la Organización Mundial de la Salud del 2015. Y bueno, vamos una vez más. En la neuropsicología, los autores aquí mencionados, Sierra Gañón, López Fis, Alarcón, Castillo y Cabas en 2010, justamente analizaron un caso que estaba enfocado a una intervención que se iba a realizar en terapia electroconvulsiva. Sin embargo, no vamos a hacer énfasis ahí, solamente vamos a hacer énfasis en cómo hicieron ellos toda su evaluación hacia el paciente, ya pegado a la neuropsicología, es decir, en el pre y post tratamiento a la terapia electroconvulsiva. Este paciente tenía elevados rasgos, sobre todo depresivos, esto a través de la aplicación de test evaluativos de trastornos de personalidad. Y bueno, lo que se resultó fue que tanto en el pretest y posttest de esta terapia electroconvulsiva, pues hubo muy buenos resultados que complementaron a esta terapia. Sin embargo, pues la neuropsicología pasó a un panorama sumamente como que de diagnóstico y de apoyo a esta terapia. ¿Ok? Y bueno, terapia cognitivo-conductual, igualmente de Antón Megáquez, García Marín y García Benítez 2016. Se trata de una paciente de 18 años que inicialmente llega con una causa de consulta de ansiedad. Sin embargo, a través de todo el protocolo que se llevó a cabo en esta intervención, sobre todo en el inventario de depresión de Beck, se llegó a la conclusión de que la ansiedad que manifestaba y expresaba la paciente no era ansiedad, y lo importante a tratar es justamente la depresión, reflejada en ese inventario que se aplicó. Con esto se utilizaron escalas, inventarios y ejercicios de respiración como intervenciones, y posteriormente, después de todo el tratamiento y evaluándolo otra vez con esta escala de Beck, se pudo ver que de la puntuación inicial, que era la máxima de depresión de 31, esto a través de todo el tratamiento se bajó hasta 17. Es decir, se tuvo resultados de que bajó esta depresión que el mismo terapeuta cognitivo-conductual describió, aunque llegó como que con otra causa de consulta. Ahora, depresión en el modelo sistémico, igual de Mandujano en 2006. Se trata de una madre que tiene problemas con sus 2 hijos. ¿Okay? El primero presenta problemas de que llega tarde a su casa en estado de ebriedad incluso, y el segundo hijo, justamente de toda esta situación que lleva la dinámica con el primer hijo, pues está molesto de que tenga esas ciertas actitudes. Por lo tanto, con todos esos roces, la paciente se siente deprimida, en sus palabras, por toda esta situación. ¿Okay? En este caso, pues se estudian las pautas presentadas por la paciente y cómo tiene esta problemática justamente con las situaciones de sus hijos, y se interviene a través de justamente intervención en la pauta, reencuadre y directivas. Por lo tanto, en el momento en el que se baja toda esta etiqueta de una depresión a simplemente las problemáticas con sus hijos, se comienza a tratar a través de estas herramientas y se cumplen sus objetivos, es decir, ya comienza a tener una mejor comunicación con sus hijos, se mejoran las relaciones, ya el primer hijo a través de estas intervenciones con ella comienza a suprimir estas conductas de llegar tarde o en estado de ebriedad. En este caso, el segundo hijo ya no tiene tanta problemática respecto a las actitudes del otro hijo, la paciente ya no se siente deprimida,
y pues ya, con eso se da de alta porque se resolvieron sus causas de consulta. Y bueno, finalmente, con la esquizofrenia, ya no sé cómo regresarle, pero bueno, igualmente, si me pueden apoyar. Ok, esta igual de la OMS del 2021, que la caracteriza por una importante deficiencia en la forma en la que se percibe la realidad, y sobre todo se caracteriza por ideas delirantes, alucinaciones y sobre todo con un comportamiento desorganizado. Comenzamos a ver cómo se interviene. En la neuropsicología de Díaz Delgado y Caballero y Motos en 2017 se tiene la misión de crear un perfil neuropsicológico de un paciente de 52 años que tiene esquizofrenia diagnosticada desde los 17. En este caso, como método de trabajo, se utilizan test neuropsicológicos para encontrar la evidencia de estado de, pues prácticamente cómo lleva su esquizofrenia desde temprana edad y cómo está correlacionada toda esta esquizofrenia con todo el tratamiento que podría llevar a cabo. A través de todos los estudios y medición que realizaron a través de sus intervenciones de evaluación y de baterías, etcétera, se encuentra que pues tiene todas sus habilidades atencionales intactas, pero llega a tener un poco de alteración en funcionamientos ejecutivos, seguimiento visual, apareamiento de símbolos y dificultades de la velocidad del procesamiento. Es decir, su esquizofrenia está relacionada desde esta perspectiva con la disminución un poco de esos procesos. Sin embargo, una vez más podemos recalcar que quedó en un panorama sumamente de comparación, de diagnóstico, etc. en cuanto a la neuropsicología. La esquizofrenia, la terapia cognitivo-conductual de estos actores, Perona, Garcelini y Cuevas Just en 2002, se caracteriza por un paciente de un paciente de 26 años que presentaba rasgos de esquizofrenia desde muy temprana edad, pero su esquizofrenia sobre todo se caracterizaba por alucinaciones y delirios respecto al apocalipsis que se describe en la Biblia, ¿ok? Ya que pues él se la vivía siempre en esas ideas delirantes. Lo que se utilizó en esta intervención de la terapia cognitivo-conductual fue sobre todo el cuestionamiento socrático para el tratamiento de estas ideas irracionales, para reemplazarlas con ideas coherentes. Este tratamiento constó de 75 sesiones en un periodo de 2 años, con el propósito de disminuir estas ideas delirantes y las voces que se presentaban en su cabeza, justamente con este tema del apocalipsis bíblico. Posteriormente a estas 75 sesiones y 2 años de terapia, se finalizó el tratamiento y se logró tener una disminución en la desconfianza del paciente hacia su terapeuta y otras personas relacionadas, así como también se disminuyó las ideas delirantes, pero no se eliminaron. Ese fue el resultado de esta intervención. Y ya como último caso, en el modelo sistémico de la esquizofrenia de Soria, Montalvo y Herrera en 1998, que vamos a verlo desde una perspectiva estructural, se tiene un paciente identificado de 29 años con diagnóstico de esquizofrenia y bueno, se considera que la problemática está basada justamente en las dinámicas y límites no establecidos de la familia. Es decir, malos límites en la convivencia, etc. Que pues es con lo que se trabaja en la causa de consulta. En este caso, como intervención, se establecen los límites claros y sobre todo flexibles para tener una relación jerárquica familiar correcta y alianzas también correctas entre hermanos y padres, estableciendo sobre todo una comunicación directa e implícita, ya que estaba muy marcada esta dinámica familiar, sobre todo en la problemática de esquizofrenia que tenía este paciente. A lo largo de la intervención estructural de 9 sesiones y tratamiento sobre todo con las relaciones familiares, el paciente logró una mejora en su conducta y conductas desadaptativas que mostraba de su parte, siendo estas dos los problemas que se comenzaron a tratar, en lugar de poner una etiqueta de esquizofrenia, resolviendo justamente estas problemáticas y por lo tanto dándole de alta ya que se le dio resolución. ¿Ok? Y bueno, todo esto, ¿para qué o por qué o qué nos arrojó? Prácticamente nos da este panorama y comparativa entre estos 3 modelos y cómo comienzan a intervenir desde sus perspectivas, dándonos cuenta que claramente cada uno desde su panorama y desde su alcance pues aportan una aplicación correcta para las herramientas con base justamente a las aplicaciones que tienen ellos. Sin embargo, cada uno cuenta con diversos panoramas y observaciones que van a ser presentes o ciertos pros o ciertos contras, ciertas deficiencias que van a aplicarse en su método de acción. ¿Ok? Ahora, el objetivo de esto es definir cuál es la eficacia de estos test. Por lo tanto, podemos ver que la neuropsicología se basa sumamente en el diagnóstico y descripción de la afección de los procesos psicológicos a través de las herramientas que aplica. La terapia cognitiva conductual
pues justamente comienza a centralizarse, sobre todo dentro de los resultados arrojados a través de sus herramientas, pruebas, test, etcétera, que bueno, llegan a llamar mucho como basado también en evidencia respecto a esto. Sin embargo, ya al momento de la intervención pueden dar o incluso darle prioridad a algunas otras causas de consulta que no sean explícitamente las necesidades del paciente. Esto debido a los resultados que arrojó pues, todas estas pruebas que se llegan a realizar. ¿Okay? Y bueno, en el modelo sistémico podemos ver que se da resolución a quejas y problemáticas que están explícitas, para la redundancia, explícitamente por el paciente, y cuáles son las cosas que quieren trabajar. Por lo tanto, quitando ciertos nombres, ciertas etiquetas de ciertos trastornos, como por ejemplo estamos manejando aquí, es mucho más fácil comenzar a tratar estas problemáticas y más práctico para darles una resolución en un tiempo de periodo mínimo, por ejemplo, a comparación de otros tratamientos. Ok, aquí de antemano pues una disculpa por tanta letra y tanto que se ve un poco amontonado, pero es necesario como que pueda tener esa información para poder tener en claro cómo es que se comienza a evaluar esta eficacia. Ok, primero que nada podemos ver que la neuropsicología, ya basándonos en el aspecto teórico que vamos a evaluar, pues tiene origen en sus estudios, sobre todo en prácticas de neurología, neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica y psicología. Por lo tanto, tiene pues un gran, justamente, peso teórico, porque tiene mucho respaldo. Por lo tanto, en una escala que vamos a proponer, en este caso de 1 a 3, le vamos a dar esos 3 puntos máximos en un aspecto teórico. En la terapia cognitivo-conductual, pues podemos ver que obviamente también tiene todo su respaldo de aplicación, histórico, etcétera, sobre todo en el peso de la terapia cognitiva y terapia racional emotiva, tanto de Aaron Beck como de Albert Ellis. Y bueno, sí tienen ese gran peso teórico. Sin embargo, puede llegar incluso a tener ciertas un poco deficiencias a veces o alcances limitados ya dentro de sus intervenciones, llegando a estar muy ligados sobre todo con la neuropsicología al momento de intervenir. Por lo tanto, llega un poco a rozarse en cierto pues, eclecticismo a la hora ya de aplicarse. Por lo tanto, por eso vamos a darle de 1 a 3, un 2. Y bueno, en cuanto al modelo sistémico, podemos ver que pues, tiene toda su base justamente epistemológica basada ya en la cibernética, por lo tanto también con la teoría de la comunicación humana, da énfasis en la comunicación paradójica y bueno, todos los procesos de retroalimentación de la comunicación. Por lo tanto está por 100% respaldada y le vamos a dar, en este caso, los 3 puntos. En aspectos evaluativos podemos ver que pues justamente también la neuropsicología da una estrecha relación entre el cerebro, entre el comportamiento y sus herramientas. Por lo tanto, a través de todos los test y todas las pruebas que realiza, pues realiza una evaluación muy apegada a su método de intervenir. Por lo tanto, también tiene 3 puntos. Y bueno, en la terapia cognitivo-conductual se puede ver que está sumamente basada a datos científicos, a datos que se puedan comprobar sobre todo, y que puede ser pues que se apliquen las herramientas, que pueden ser también test, baterías, para comenzar a intervenir en ciertos trastornos. Sin embargo, y haciendo énfasis en lo que vimos en el caso de la ansiedad, me parece, muchas veces justamente estos diagnósticos pueden verse basados en lo que brinda el test que se aplica, siendo no muchas veces alineado con la necesidad explícita que maneja el paciente. Y por ese caso, se le da pues, justamente un puntaje de 2. En cuanto al modelo sistémico, se puede ver que esta corriente, una vez más, retomando, viene directamente de la cibernética y toda la evaluación se construye alrededor de las necesidades explícitas que nos demuestra el paciente. Por lo tanto, siempre será guiada y personalizada hacia sus necesidades, haciendo esto que la evaluación siempre sea pues, basada al objetivo que tiene la persona en cuestión. Por lo tanto, tiene una escala de 3 también. Y ya como últimos 2, tenemos los aspectos teóricos y los aspectos resolutivos. Podemos ver que en cuanto a neuropsicología, pues prácticamente puede muchas veces simplemente basarse tanto en procesos, fisiología y sobre todo química, etcétera, sobre todo cerebral, lo cual pues hace que el diagnóstico clínico esté sumamente basado en eso, pero no se va mucho más allá. Por lo tanto, en ese aspecto de técnico tiene solamente un punto. En la técnica aplicada de la terapia cognitivo-conductual se puede ver que la intervención pues, está basada sumamente hacia las cogniciones, es decir, lo que estoy pensando y cómo lo estoy actuando, es decir, cognitivo-conductual, para la redundancia. ¿Okay?
lo cual, pues basándose sumamente a esas técnicas aplicadas que llevan a cabo, sobre todo como la reestructuración cognitiva, el debate socrático, etcétera, pues tienen una técnica muy caracterizada de ellos. Por lo tanto, pues en este caso sí se les va a dar 3 puntos, porque sí la tienen muy marcada y tienen muy marcado el régimen de cómo se comienza a tratar ciertas problemáticas. Y bueno, dentro del modelo sistémico, justamente podemos ver que esta terapia, una vez más, está basada alrededor y funcionamiento de todo lo que nos brinda el paciente. Por lo tanto, teniendo ya ciertas intervenciones, ciertas técnicas que podemos personalizar para cada uno de ellos, pues se hace justamente una, valga la redundancia otra vez, una técnica muy acertada. Por lo tanto, también se le dan 3 puntos en este caso. En cuanto a aspectos ya, y como último, en aspectos resolutivos, podemos ver que posteriormente en la terapia neuropsicológica se realiza la revisión y evaluación de resultados psicométricos, ¿ok? Sin embargo, no se va como que más allá, no se realiza como que, al menos en estos casos revisados y en estas problemáticas revisadas, no se da una intervención más allá del diagnóstico o la evaluación de lo que nos arrojan los, en este caso, test psicométricos. Por eso en este caso tienen 1, y a través del análisis ya de la terapia cognitivo-conductual podemos ver que pues todo está ligado sumamente a lo que nos arrojan las pruebas, a cómo vamos a intervenir a través de ellas y los resultados que salgan de lo que nos está manifestando esa prueba, sin fijarnos mucho en las necesidades, una vez más, necesidades explícitas del paciente. Por lo tanto, en la resolución y basándonos en ese panorama, también vamos a brindar un punto. Y ya, bueno, en la terapia sistémica podemos ver que pues dentro de esta terapia, una vez más, basándonos tanto en queja, tanto en problemática y pautas marcadas por el paciente, pues se resuelven completamente las causas y problemas que puntualmente ya nos simplificaron, dando en la mayoría de los casos una resolución exitosa y al 100%. Por lo tanto, le damos 3 puntos en este caso. Y bueno, a través de toda esta medición que armamos simplemente dando 1 a 3 puntos, podemos ver que al final neuropsicología se quedó con un total de 8 de 12, terapia cognitivo-conductual de 8 de 12, y el modelo sistémico en este caso, ya basándonos en casos que revisamos aquí, en las intervenciones, pues ya se quedó como 12 de 12. Y ya como terminando, tenemos las conclusiones, que podemos ver que cada uno de estos modelos, pues cada uno tiene sus formas de actuar, sus formas de intervenir, y cómo abordan las ciertas problemáticas. Sin embargo, pues justamente hay algunos que presentan algunos beneficios o quedan un poco deteriorados, por así decirlo, con respecto a al resto, ¿ok? Siendo en este caso, en esta revisión bibliográfica, viendo que cada uno tiene su utilidad y en sus diferentes intervenciones en estos casos, ¿ok? Sin embargo, pues no definen el rango de éxito o que esté apegado a los resultados que vaya a tener, ¿ok? Ahora, a nivel personal, bueno, este proyecto me ayudó mucho a consolidar tanto los conocimientos que tuve durante toda la carrera, que donde se llega a dar sobre todo a experiencia propia, mucho énfasis sobre todo en la terapia cognitivo-conductual y la neuropsicología. Sin embargo, al menos en la experiencia personal que yo viví en mi generación y dentro de esta escuela, se llega a tener muy rezagado sobre todo el modelo sistémico, siendo no basado en evidencia con respecto, por ejemplo, a lo que se conocería tradicionalmente en un panorama cognitivo-conductual. Ya con esta revisión podemos ver que cada uno tiene sus fuertes, cada uno tiene ciertas áreas de oportunidad, pero ya basándonos en este estudio y en esta revisión bibliográfica que se realizó, podemos ver que, como conclusión y con el panorama inicial que tuvimos, que el modelo sistémico también se puede considerar un modelo fuerte, en palabras de Compass y Gottlieb, y que es sumamente aplicable y eficaz, en este caso a comparación de los dos más populares, al menos en esta escuela, ¿no? Que es la neuropsicología y la terapia cognitivo-conductual. Y pues por mi parte sería todo. Muy bien, pues muchísimas gracias al licenciado. Abrimos finalmente una última ronda de preguntas o comentarios para nuestro ponente. Si quisiera tomar la palabra, por favor levante la mano para que les pasemos el micrófono. ¿Quién dice yo? Yo. Yo creo que esto sería como un reto, ¿cómo decirlo? Nos reta a comprobar si efectivamente lo que dices que encontraste está sucediendo. Desde la parte de la docencia,
pues a mí me llama mucho la atención, es de reconocer el trabajo que hiciste y bueno, lo tomo como un acto de provocación, no tanto para demostrar la eficacia del modelo sistémico, sino para mostrar que en términos de lo que es la actividad hay algo con todos los niveles que tú propones de análisis de evaluación y que vale la pena mostrarlo en esos términos, porque muchas veces se califica en términos de muy científico, carece de, no es cierto, y es reconocer tu trabajo, felicitarte, que es lo que Muchísimas gracias. muy buen trabajo.